Saludos, pastor. Quiero darle gracias a Dios porque me permitió compartir mi investigación con la Iglesia Adventista Esmirna, perteneciente al Ministerio Hispano de Allegheny East Conference, liderada por el pastor y anciano Lester Blanco, realizada el día de hoy, sábado, durante el programa de culto divino de 11 a 11:45 de la mañana, con una cantidad de 12 asistentes, ya que la iglesia tiene 1 mes y medio de haberse inaugurado. Así que muchas gracias, y a continuación comparto lo que fue el tema compartido con la iglesia. Bendiciones. Quiero compartir con ustedes, más que un tema, es una investigación que yo hice. Una investigación que yo hice sobre temitas muy importantes sobre el cristianismo, ¿verdad? La historia del cristianismo. Ustedes saben que el cristianismo es un movimiento muy fuerte, muy potente a nivel mundial, ¿verdad? Habemos cristianos alrededor del mundo. Pero hoy vamos a descubrir un poco sobre cómo surgió el cristianismo, especialmente cómo estaba en la época medieval, ahora actualmente cómo estamos y qué podemos aprender, ¿verdad?, sobre esto. Bien, nos vamos a remontar un poco al año 1543 más o menos. En el año 1543 nos vamos a ir a la época post-medieval. Ese término post-medieval significa después de, ¿verdad? Entonces, por allá, por ese tiempo, había una iglesia que gobernaba absolutamente todo. Tenía el control tanto de lo religioso como el poder político. Y esa iglesia gobernaba bastante, era una iglesia muy influyente que también actualmente tiene mucho poder. Y hacían ciertas prácticas que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces viene Dios y usa a una persona que se llamó Martín Lutero, y esa persona fue un reformador que se opuso a las prácticas de la iglesia de ese entonces, que no estaban concordes a la palabra de Dios. Miren en ese entonces cómo estaba el cristianismo. Había una cosa que se llama venta de indulgencias. Vamos a ilustrar eso. Voy a pedir aquí al hermano Noé que venga hermano Noé. Pase aquí enfrente conmigo. En ese entonces la gente pensaba que, o le habían enseñado, más bien la iglesia le había enseñado a la gente, que si el hermano Noé había cometido un pecado y él necesitaba perdón, necesitaba arrepentimiento, entonces yo le vendía al hermano Noé una cosa que se llama indulgencias. Entonces venía el hermano Noé, me compraba a mí eso, y ya yo le decía: con esto, hermano Noé, usted ya es perdonado, ya sus pecados ya quedaron perdonados, ya no necesita más arrepentimiento, y cómpreme más para que obtenga la salvación. Y el hermano Noé compraba, y las personas creían eso de las ventas de indulgencias. Entonces ya venía el hermano Noé, al siguiente día cometía otro pecado, me volvía a comprar más, y así el hermano Noé pues expiaba, digamos, su pecado. Gracias, hermano. Entonces había mucho eso. Había también mucha mala voluntad, mucha corrupción dentro del cristianismo, y ya muchos países también tenían que darle impuestos a esa iglesia. Y bueno, había también pocas Biblias, ¿verdad? En ese entonces. Miren que ahora nosotros tenemos muchas Biblias, ¿verdad? Yo tengo 4. No sé cuántos tienen ustedes, pero ahora uno puede conseguir una Biblia, tiene acceso a una Biblia. Pero en aquel entonces era muy difícil tener una Biblia. Solamente los líderes religiosos podían tener una, y las personas no podían estudiar la Biblia así como nosotros podemos en la actualidad. No había librerías, no había lugares donde uno podía obtenerlas. Pero bueno, estas fueron algunas causas que dieron origen a la reforma. Y aquí vamos a entrar un poco sobre lo que es la reforma protestante, ¿verdad?
Este personaje que yo les digo, Martín Lutero, él era un monje de esa iglesia, pero él estudió la Biblia y se dio cuenta que todo esto de las ventas de indulgencias, todo esto no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y viene él, Dios lo usó, se opuso a eso y empieza una reforma en ese entonces muy poderosa, donde muchos siguieron esa reforma y se opusieron a todas esas prácticas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y viene este caballero, hizo algo que desató un caos total. Él fue un día a las puertas de una catedral y clavó ahí 95 afirmaciones de por qué la iglesia de ese entonces estaba equivocada. 95 razones, y viene él, la puso en esa catedral, donde era muy circulada de muchas personas, la clavó ahí, y ahí había 95 razones, 95 tesis. Y ya muchas de las personas vieron eso y se quedaron sorprendidos de cómo la iglesia en ese entonces estaba mal, ¿verdad? Y vieron todo eso, y ya eso desató lo que es la reforma protestante. Entonces, podemos ver, hermanos, que en ese entonces la iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Hacía comercio. Ellos tenían esas ventas de indulgencias para poder recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces, de los fondos que la gente daba, ellos lo agarraban y ponían en construcción para esa catedral. Pero Dios no iba a dejar eso. Él tenía su mirada dentro de su pueblo y él sabía de que no iba a dejar que todas las personas fueran engañados por ese engaño, y usó a estas personas y otros reformadores para oponerse a esas doctrinas que no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Imagínense de que me llamó la atención de que con esto de la venta de indulgencias había un sacerdote que dice que él entraba en la ciudad y atrás de ese sacerdote había un mensajero gritando: la gracia de Dios y del Padre Santo están a las puertas de la ciudad, compra indulgencias, y aún aquellos pecados que deseasen cometer después no necesitarán arrepentimiento, solo compra las indulgencias. Y así iba. Decían: aquí compra, y la gente creía eso. La gente creía eso y compraba la gente eso. Suena muy tentador, ¿verdad? De decir, bueno, si compro este producto ya no voy a necesitar arrepentimiento, ¿verdad? O sea, algo fácil, algo muy bonito para nosotros, para nuestro deseo, ¿verdad? Y decía: las indulgencias tienen el poder no solo de salvar a los vivos, sino que a los muertos. O sea, si usted tenía un familiar muerto y usted decía, bueno, tal vez él murió sin Cristo, murió siendo pecador, compro una indulgencia y bueno, ya él va a ser salvo. Eso es lo que la gente creía, pero nosotros sabemos de que todo eso no tenía ningún fundamento en la palabra de Dios. Bien, entonces pasó esto de la reforma y todo lo demás, causó mucho impacto en Europa, especialmente en Alemania, ¿verdad? En esos países. Pero viene ahora y el cristianismo se va a expandir a nuestro territorio americano, aquí en América, ¿verdad? Y yo antes me preguntaba cómo fue que el cristianismo llegó a América, a nuestros países, cómo el cristianismo llegó a Honduras, a El Salvador, a Estados Unidos, cómo fue que la gente se hizo cristiana allá. Bien, cuando estaba pasando esto de la reforma allá en Europa, viene la iglesia de ese entonces y hace una contrarreforma. O sea, hace un movimiento estratégico para poder batallar contra la reforma protestante. Entonces viene el historiador que ustedes muchos saben, el que descubrió América, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cristóbal, ¿verdad? Cristóbal Colón viene, descubre América, y entonces como Cristóbal Colón era católico, entonces viene él, descubre América, y ya los príncipes ahí, los líderes, viene y entra ya el catolicismo aquí a América, el cristianismo, ¿no? Pero católico. Entonces ya viene y ya las personas, los conquistadores,
pusieron el cristianismo aquí en América, pero de una manera impulsiva. Porque ustedes saben que nuestros antepasados ¿verdad? De Honduras, de todos ellos, eran personas como indígenas, ¿verdad? Personas que tenían otro tipo de creencias. Pero cuando llegó los conquistadores, si ellos no se hacían cristianos, los mataron. Entonces prácticamente así llegó el cristianismo aquí al territorio americano, ¿verdad? El catolicismo. Y ya después pues vino también el protestantismo y todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, dice que los holandeses descubrieron Brasil y ahí fue que sembraron 22 congregaciones católicas y también protestantismo. Había una lucha de dos poderes, estaba, digamos, los protestantes y los católicos, ahí peleando, ¿verdad? A ver quién de los dos podía difundir más el cristianismo. Y bueno, el control de la iglesia era tan fuerte que ningún protestante podía sobrevivir. Los intentos de misioneros fracasaban y la vida estaba determinada por la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo fue que llegó el protestantismo a América? Fue cuando se traspasó de manera sistemática varios territorios de la iglesia con los gobiernos. Los católicos se iban a las élites y creían que alcanzaban las élites, y los protestantes se iban a la gente común. Entonces los católicos evangelizaban a los presidentes, todo eso, vamos a decir. En cambio los protestantes se iban donde estaban los campesinos y donde había gente pues de término medio, ¿no? En cambio los católicos apuntaban más a gente de clase social un poco más elevada. Y así fue como llegó el cristianismo y el protestantismo al territorio americano, ¿verdad? Ahí fue. Bien. La iglesia católica no se iba a quedar de brazos cruzados viendo de que el protestantismo estaba creciendo. Entonces vienen ellos y, como les digo, hizo lo de la contrarreforma. Y hicieron un concilio donde ellos tomaron cartas en el asunto sobre qué hacer con los protestantes. Bien, en ese concilio la iglesia reafirmó que la Biblia no es la única fuente de doctrina, sino también la tradición. O sea, los protestantes tienen el término de solo escritura, o sea, solo lo que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero la iglesia dice de que no solo la Biblia puede nosotros decirnos la doctrina, sino que también la tradición. También dice de que también reafirmaron la veneración de las imágenes, nuevamente. Y otras doctrinas más que tenía la iglesia, como por ejemplo la Inquisición, ¿verdad? Algo interesante. ¿Qué pasó con esto de la Inquisición? Bueno, ahí en la Inquisición empezaron a perseguir nuevamente a los cristianos. Muchos de los protestantes murieron, ¿verdad? Murieron ahí clavados, les prendieron fuego, los metían a cárceles y los torturaron. Yo no sé si ustedes han visitado alguna vez una iglesia católica, pero es interesante que hay algunas iglesias que en la parte baja, donde ellos tienen un sótano, hay algunas iglesias que todavía tienen ¿cómo se dice? Esos utensilios que ellos ocupaban para torturar a las personas. No sé si usted ha visitado eso, pero es interesante ver cómo ahí están las cosas que hacían. Les cortaban los dedos, todo eso. Entonces los torturaban prácticamente a ellos. Bien, eso pasó en la Edad Media, ¿verdad? Muchos años atrás, muchísimos años atrás, en 1500 a 1700 más o menos por ahí, hubieron una lucha de dos poderes, catolicismo versus protestantismo, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a ir a la actualidad, en el año, ¿qué año estamos? 2025, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el siglo XXI? Bueno, surgieron nuevos movimientos protestantes y aquí en 1906 se inicia lo que es el pentecostalismo. Ustedes ven que hay en Honduras, en El Salvador, hay muchas iglesias que son pentecostales. ¿Cómo fue que inició eso del movimiento pentecostal? Bueno,
En 1906 comenzó aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, un predicador que se llamaba William Seymour, y él empezó a llevar un mensaje sobre el perdón de la cruz. Él decía: Jesús murió por ti, Jesús te ama, Jesús pagó el precio por ti. Empezó a predicar él en estas calles de Los Ángeles, y muchas personas, al escuchar ese mensaje de la muerte de Jesús, creyeron en ese mensaje, se bautizaron y se volvieron pentecostales. Entonces el mensaje de la muerte de la cruz de Jesús lo iniciaron los pentecostales aquí en 1906. Ellos proclamaban mucho en todo el territorio americano, en Estados Unidos, y posteriormente en los países de América. Bueno, y de ese resultado, de ese reavivamiento, empezaron a salir numerosas denominaciones, como las Asambleas de Dios, la Iglesia Internacional del Evangelio, y bueno, así siguió el pentecostalismo extendiéndose en muchas partes de la tierra. Y bueno, había otra tendencia aquí en este entonces, que hubieron muchos cambios, especialmente en los roles de la mujer. Ustedes saben que antes las mujeres pues, no eran valoradas, ¿verdad? Pero ahora las mujeres son valoradas, tienen sus derechos. Entonces hubieron cambios en la mujer, también el derecho al aborto, el derecho de los homosexuales, y todo eso abrió el camino para que hubieran fuertes separaciones dentro de las iglesias protestantes. Unas estaban de acuerdo con homosexuales, con el aborto, todo eso, otras no estaban de acuerdo. Entonces hubieron muchos debates ahí conflictivos entre las iglesias. Y por eso algunos evangélicos se dividieron. Ustedes saben, por ejemplo, allá en El Salvador, había varias iglesias que son los apóstoles y profetas, pero cada iglesia de apóstoles y profetas es una denominación diferente, que pertenece a los evangélicos. Entonces, es por eso, porque hubieron muchas reinas ahí. Eso es con la cosa del protestantismo, ¿no? Bueno, también surgió otro movimiento que se llama los carismáticos. Estos carismáticos inició en 1960, cuando un obispo testificó de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y haber hablado en lenguas. En 1960 empiezan ya las iglesias, yo no sé si usted ha visitado iglesias, por ejemplo, que hablan en lenguas, ¿verdad? Que no se entiende lo que está diciendo el predicador o la hermana que está delante. Pues aquí inició porque un hermano dijo que él había recibido el Espíritu Santo y que lo había inducido a hablar en lenguas. Entonces la gente creyó eso y ya se hizo el movimiento carismático, donde muchas personas dicen que hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Bueno, y a finales del siglo también las iglesias enfatizaron mucho la predicación del Evangelio de Jesucristo, la experiencia de la conversión personal y la escritura. Por ejemplo, el predicador ¿cómo se llama? Billy Graham. Sí, Billy Graham, no sé si ustedes han escuchado de él, pero él también es de este movimiento de los pentecostales. O sea, sus mensajes siempre son así: acercarse más a Jesús, la conversión personal. Él fue uno de los grandes impulsadores de este movimiento en la Segunda Guerra Mundial. Así fue como creció la iglesia del pentecostal, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué pasó con los católicos actualmente? Bueno, los católicos también pasaron por esto del movimiento carismático. Ustedes saben, hay católicos y hay católicos carismáticos, dos tipos, ¿verdad? Entonces, toda la cristiandad y la iglesia católica fue también impactada por los carismáticos. Y la mayoría de las iglesias católicas de América y Europa se esfuerzan por integrar la eficacia salvífica del sacramento. Entonces, ahora la iglesia se esfuerza mucho por el sacramento, ¿verdad? Bautismo, comunión, etcétera, 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 todo eso. Y ahora la iglesia, antes de perseguir, o sea, antes perseguía, pero ahora hay una palabra que se llama ecumenismo. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra de ecumenismo significa una unión
entre iglesias. Vamos a ilustrar esto. Venga, hermano Noé, otra vez, y voy a pedir a otro voluntario que quiera ayudar. A ver, ¿quién de ustedes de aquí de este lado me quiere ayudar? Usted lo veo con ganas, hermano. Venga, hermano. Muy bien, miren lo que está pasando. Gracias, hermano. Lo que está pasando ahorita vamos a ilustrar. Él está representando la iglesia católica y él está representando las iglesias protestantes. Entonces, los dos movimientos fuertes del cristianismo, ¿verdad? Antes, la iglesia católica perseguía a los protestantes y había todo lo que hablaban, ¿verdad? Pero ahora son amigos. Entonces, el hermano, déle la mano a él, hermano, así. Ahí está. Son amigos. Ahora la iglesia católica y los protestantes son amigos. Tienen una alianza, una amistad. Pero le pregunto, hermano, usted, póngase en los zapatos de los protestantes, ¿no? ¿Podría usted ser amigo de alguien que sabe que lo persiguió, que persiguió a sus antepasados anteriormente, o lo perdona por eso? Complicada, porque la verdad, bueno, en el tiempo que estamos ahora es bien complicada eso, pero sí, yo estaba concentrado en las cosas de Dios, y bien que lo perdonaría, bueno. Lo perdonaría, muy bien. Y usted, hermano, sabiendo de que él su movimiento causó una reforma donde se salieron muchos miembros de la iglesia y todo eso, y causó una reforma muy negativa para la iglesia, ¿podría ser amigo de él? Sí, por conveniencia, porque me lo llevo todo, me voy a matar. Ajá, por conveniencia. Ok. Pregunto, ¿cree usted que él ha cambiado o sigue siendo lo mismo de antes? Yo creo que se ha cambiado, porque si lo perdono. Ah, piensa que ha cambiado su pensamiento. Sí. ¿No tiene miedo que lo vuelva a perseguir otra vez? No, ya no lo persigue. Usted, hermano, bueno, usted está representando ahorita la iglesia católica. ¿Usted considera que ha cambiado? Ya no es igual como antes, ahora es diferente. Ahora, en vez de perseguir, mejor amigos. Sí, pues está más fácil, pero usted no va a perseguir para él. Ya no me toca perseguirlo. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias. Puedes sentarse. Va. Ok. Muy importante este ejercicio que acabamos de hacer. Fíjense de que la iglesia católica nunca estuvo, al principio no estuvo de acuerdo con el ecumenismo. Él no estaba de acuerdo que las iglesias protestantes con católicos se unieran, pero cambió su pensamiento en el Concilio Vaticano II en 1962 bajo el Papa Juan y Pablo IV, y ahí ellos cambiaron su pensamiento y dijeron, bueno, vamos a dialogar con luteranos, o sea, con protestantes, con los ortodoxos, con los anglicanos y con los reformados, y con todas las iglesias nosotros vamos a ser amigos. Debemos de ser amigos de ellos, ya no los vamos a perseguir. Y bueno, como adventistas nosotros, ¿qué creemos sobre esta alianza? Los adventistas han insistido en que a lo largo de la historia el catolicismo romano no ha cambiado fundamentalmente y no cambiará realmente en el futuro. La iglesia católica, no estoy criticando a la iglesia católica, ¿ok? Esta es una investigación. No estoy criticando aquí si alguien perteneció a la iglesia católica o hago alguna crítica. Simplemente estoy diciendo la verdad. La iglesia católica siempre va a ser la misma de antes, no va a cambiar. Lo que cambia son sus estrategias. Si antes la persecución no le funcionó y ahora amigos, entonces cambia la estrategia, pero la iglesia católica siempre sigue siendo la misma. Pregunto, ¿la iglesia católica siempre sigue venerando imágenes? ¿Sí? ¿Siempre sigue enseñando doctrinas que no están fundamentadas en la palabra de Dios? Como por ejemplo el purgatorio, el estado de los muertos, todo eso. ¿Sigue enseñando eso? Sí, entonces la iglesia católica no ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo la misma, pero su estrategia cambió. Y nosotros como iglesia adventista
no rechazamos por completo el movimiento ecuménico, sino que comprendemos que nuestra actitud hacia este movimiento debe ser recordando que nosotros somos un pueblo profético y el mensaje de Apocalipsis de abandonar las identidades eclesiásticas y el movimiento adventista hace hincapié en salir de la confusión de Babilonia. La Iglesia Adventista considera que es necesario distinguir entre la actividad sociopolítica de los cristianos y la participación de la Iglesia en asuntos políticos a nivel sociopolíticos. Vamos a Romanos, por favor, abran sus Biblias y busquemos el libro de Romanos, el capítulo 12. Vamos a buscar Romanos capítulo 12 y el versículo número 2. ¿Lo tienen, mis hermanitos? En Romanos 12:2. Muy bien, dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos de conformarnos a la tradición, al mundo, a lo que el mundo hace, a lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo, sino que nosotros debemos de renovar nuestra mente. ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? Por medio de la palabra de Dios, por medio de tener una relación con Dios, y Él nos va a aclarar a nosotros cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. No hay que conformarnos, hay que transformarse de nuestro entendimiento, y así vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Los reformadores de aquel entonces hicieron esto, reformaron su mente, no se conformaron a cómo estaba el mundo en ese entonces. Y ahora nosotros también debemos de hacer esto, todos juntos y en armonía, para poder hacerlo como dice la palabra del Señor. Bueno, y también quiero que vayamos a Romanos capítulo 13, ahí solamente mueva la página. Y vamos a ir a Romanos, el capítulo 13 y el versículo 11. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Wow, imagínense, dice el Señor que ya es tiempo que despertemos del sueño. Cuando nosotros estamos dormidos, y peor que tuvimos un día pesado del trabajo, ¿verdad? Cuesta que nos levantemos, ¿verdad? Yo no sé si a usted se le ponen los ojos así, que usted intenta así abrirlo, pero la luz le molesta y no se quiere levantar, ¿verdad? Cuesta levantarse del sueño, cuesta, pero el Señor está dispuesto a levantarnos del sueño. El Señor ya no quiere que nosotros perdamos el tiempo en cosas que son de las tinieblas.
sino que nosotros vengamos a su luz admirable, ¿verdad? Una luz preciosa, conocer a nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, esta investigación que yo les traje es para que nosotros comprendamos, como les digo, que el cristianismo no se lo inventó un ser humano. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el cristianismo, el islam, el judaísmo y todas las religiones del mundo? ¿Sabe usted cuál es la diferencia? Que el fundador del cristianismo no está abajo en una tumba, no está muerto. Quien fundó el cristianismo, todas las religiones del mundo, sus fundadores están muertos, pero el fundador del cristianismo está vivo. Es nuestro Señor Jesús, está allá en las nubes de los cielos, allá Él está vivo, el que fundó este movimiento, y Él es el que comanda este movimiento del cristianismo, ¿verdad? Nuestro fundador se llama Cristo Jesús, y Él nos dejó una misión. Él quiere que nosotros vayamos aquí alrededor de nuestro vecindario, nuestros compañeros de trabajo, para que ellos también lleguen a ser cristianos, para que ellos conozcan a nuestro Señor Jesús, porque este es un movimiento que lo inició Él y que lo va a terminar Él también, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, nuestro fundador, nuestro capitán, nuestro pastor, ya pronto va a venir. Él viene pronto, está muy cerca, pero Él nos está dando esta oportunidad para que nosotros descubramos cuál es la luz a través de su palabra, para que nosotros nos dé Él ese discernimiento de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y nos preparemos para ese maravilloso encuentro. Así que, mis hermanos, les pregunto, ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Amén, amén. Y los que no somos todavía, estamos dispuestos a llegar a ser cristianos. La palabra cristiano tiene un significado muy profundo. Muchas personas dicen, bueno, que yo no quiero ser cristiano porque tengo que dejar de hacer cosas malas. Yo no quiero ser cristiano porque no me gusta mucho esa vida. O para ser cristiano como aquel, mejor no soy cristiano. Entonces muchas personas ahora han distorsionado la palabra cristiano. Un cristiano, mis queridos hermanos, es aquel que cree en Jesucristo, pero no solo que cree en Jesucristo, sino que también cree en Jesucristo, lo que Jesús le ha mandado hacer. Creer en Dios y creerle a Dios. Creer a Jesús, creer en Jesús y creer a Jesús, ¿verdad? Y no se preocupe usted si tiene ese temor de que yo voy a fracasar, yo no soy obediente. El Señor le va a ayudar. No somos perfectos, pero Él lo va a llenar de su Santo Espíritu para vivir como un cristiano verdaderamente.